Bueno, compañeros, buenas tardes a todos, ¿sí? Muchas gracias por venir, disculpen los inconvenientes técnicos, pero bueno. En honor a la comunidad organizada lo solucionamos entre todos, ¿sí? Cada compañero metió un poquito mano acá y nos ayudó, ¿sí? Bueno, primero agradecer a Pablo Moreno, que no está acá, pero es nuestro anfitrión, ¿sí? Incluso nos ayudó, ¿sí? Asistencia remota por teléfono porque teníamos problemas con la clave de ingreso, así que bueno, nada, un pequeño paso de comedia, cosas que suceden. Sí, aunque no está bueno, hacemos llegar nuestro agradecimiento por ser tan buen anfitrión y siempre recibirnos acá en su casa. Elizabeth por haber hecho las gestiones para que estemos acá, ¿sí? Siempre nuestra coordinadora. Y a los oradores, ¿sí? Nos acompañan hoy. Guillermo Ciro, ¿sí? Empresario, y Roberto Fernández, abogado, ¿sí? Luego vamos a hacer una presentación más pormenorizada de cada uno, pero ante todo agradecer a los oradores que un sábado a la tarde, un día tan lindo, se acercaron, ¿sí? A compartir su experiencia y sus saberes con todos nosotros. Bueno, bien, ¿de qué se trata? Esta es la ópera prima de Laurent Cantet, ¿sí? Su primera película, un director francés ya fallecido. Me enteré haciendo un poco los deberes para esta presentación, que falleció en 2022, bueno, hace poco, 2024, bueno, recientemente fallecido. Sí, la película se llama Recursos Humanos, de 1999. Sí, la trama quizá puede parecer sencilla, que es Frank, un joven universitario, hijo de un obrero, sí, un obrero metalúrgico, va a la universidad a estudiar recursos humanos y luego vuelve a su pueblo y trabaja en la misma empresa que su padre. Bueno, tenemos que ubicarnos tampoco en tiempo y espacio, ¿no? En aquel momento se estaba debatiendo en Francia, en otros países la jornada de 35 horas y las conveniencias e inconveniencias tanto en el derecho laboral como en la productividad de las empresas, ¿verdad? Ubiquémonos también en tiempo y espacio en que era plena globalización, ¿no es cierto? Creo que todos nos acordamos y había consenso de Washington casi que culturalmente había aplastado cualquier posibilidad o siquiera camino alternativo. Siempre suele, con un poco de humor, Guillermo, nuestro conductor, dice que si el muro de Berlín hubiese caído para el otro lado, Menem hubiese sido el primer marxista, ¿sí? Entonces, bueno, todo cultural, y no solo económica y políticamente, sino culturalmente estamos condicionados por la globalización, ¿sí? Plantear una cosa distinta era ser disidente y casi que ser revolucionario. En realidad era volver a las viejas banderas del estado de bienestar. ¿No es cierto? Que en Argentina la expresión que tuvo fue el peronismo. Pero, bueno, ¿qué se nos decía en aquella época? Se quedaron en el 45, ramal que para, ramal que se cierra, bueno, ¿sí? Vamos a hablar similitudes y diferencias con el caso argentino, ¿verdad? Bueno, nada más, compañeros. Vemos la película, ¿sí? Luego hacemos un pequeño descanso, un segundo cafecito para relajarnos un poco, dar tiempo a que decante todo, y luego hacemos el coloquio con los invitados, y la segunda parte del coloquio va a ser participación con los compañeros, preguntas que le quieren hacer los oradores, aportes, discusiones. Bueno, vamos construyendo conocimiento entre todos. Brevemente, una primera impresión de cada uno en la película, antes de adentrarnos un poquito. No solamente que una película sumamente interesante, esto además de la década del 90, estas situaciones en las empresas se ven todos los días, sobre todo cuando las empresas son todo empleados. Ustedes se habrán dado cuenta que el director de la empresa era un empleado de un grupo, en donde tenían que cumplir con objetivos, parámetros de rentabilidad que le marca su casa matriz. Entonces, el otro día yo estuve con la diputada nacional Marita dando una charla en la Comisión de Comercio e Industria en defensa de un sector que va a estar en una situación futura, que es el sector automotriz en la República Argentina. La República Argentina tiene solamente, es uno de los 24 países que produce autos en el mundo. Uno es la República Argentina. Ahora, yo que estoy en la UIA y conozco a todos los muchachos y converso con todos los muchachos, la discusión que ellos me dicen, mi competencia no es, yo soy, por ejemplo, el CEO de Peugeot, Citroën, que es la misma empresa, no es pelearme con Ford o con Chevrolet. Yo me peleo con el CEO de Chevrolet, de Citroën o de Peugeot de Bangladesh.
Porque lo que estamos discutiendo es dónde se va a producir. Porque son decisiones globales. Entonces, para poder, el primer planteo que yo digo es, lo que nos marca es el rol y la importancia que tiene la industria en los pueblos, en las regiones. Era una ciudad chiquita de Francia, en donde todo estaba relacionado con la industria. Trabajaba el padre con su hija, quería que su hijo también trabaje en la industria. El padre, que era un operario, que toda su vida estuvo frente a una máquina, y que él era feliz estando frente a una máquina, y que cuando empieza la nueva generación, que tiene otra mente, los chicos tienen otra cabeza. Bueno, vos lo ves hoy. No es lo mismo el trabajador, soy chico. No, pero no es lo mismo el dirigente gremial. El dirigente gremial, yo soy bastante conocido con Piñanelli. Hemos discutido varias veces con Piñanelli. Con Aldo. Y con Aldo él me decía, cuando nosotros fuimos para que se produzca la Hilux en Argentina, fuimos con el CEO de la empresa, que era un empleado de Toyota. Y cuando llegan a Japón para ver si el proyecto se hacía acá o se hacía en Bangladesh, el sindicato fue quien le garantizó los $1.000 millones a Toyota. Cuando el japonés, el CEO de Toyota, responsable de la nueva producción de vehículos utilitarios, le dice, ¿quién me garantiza a mí que la inversión de $1.000 millones va a tener una rentabilidad para los accionistas de Toyota? Y fue el sindicato que dijo nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos que, a diferencia de lo que se vio hoy ahí, en las pymes fundamentalmente y en las empresas industriales de la República Argentina trabajamos juntos. Cuando nosotros estamos pasando un momento muy difícil como sector. Yo no sé si todos me conocen, pero yo tengo una industria, fabrico ropa de cuero, pero básicamente soy dirigente gremial empresarial. O sea, soy presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, una entidad gremial peronista, nace el peronismo. Nosotros somos fundados como una decisión de FEBA en el 73, 4 de noviembre del 73. Fuimos el brazo en la provincia de Buenos Aires de la vieja CG, de Helvar. Hoy estoy peleado yo con la CG, pero porque fue captado por un personaje siniestro que tiene la política gremial empresarial, que es Marcelo Fernández. Acá es La ceguera, claro. Pero hoy la ceguera es una cosa y la CG es otra. Yo fui directivo de la CG hasta el 2020, me desvinculé y retiré la entidad. Porque yo, bueno, tiene otra metodología de acción gremial, ¿no? Y nosotros lo que vemos hoy en el conflicto de disputa del rol del país, el sector gremial y el sector empresarial estamos juntos. La única, por ahí vos corregime, yo tuve una visión diferente, el único problema que tenemos es la lista marrón. La lista marrón es el gremio de izquierda. Pues se marró, bordó. Bueno, sí, más o menos estamos por esa tonalidad. Bueno, viene por eso es genérico. Lista marrón se refiere al gremialismo de izquierda. Al gremialismo de izquierda, que es combativo, que no dialoga y que no piensa en la resolución de los problemas, sino que el conflicto es su resolución de problemas. Y en realidad nosotros, por ejemplo, ahora cuando no podíamos pagar el aguinaldo de la masa salarial, nos sentamos con los trabajadores y lo acordamos y lo resolvimos. Y lo resolvimos sin conflicto. Cuando una empresa, yo tengo parques industriales, tengo varios parques industriales asociados. Cuando una empresa en un parque industrial tiene un conflicto, nosotros hablamos con los trabajadores y respetamos las medidas, inclusive de bloqueo de la empresa, no del parque industrial. Pero eso lo hacemos con el diálogo. Porque hemos tenido 400 empresas y una que tiene un conflicto, no nos metemos en el conflicto, porque eso es una resolución de la empresa con el gremio. Sí, lo que no podemos aceptar es que me bloqueen 399. Porque estamos destruyendo el trabajo de las 399 empresas. Yo personalmente creo que en la Argentina el modelo que vino a aplicar Milei es un modelo de destrucción del mercado interno. Para destrucción del mercado interno vos tenés que destruir el trabajo, porque a diferencia por ahí de las grandes empresas, con nosotros, yo soy un pyme, nosotros somos
chiquitaje, somos de los que esperamos el chofer del avión y no el avión entonces espera a nosotros. Esa es la diferencia. Yo siempre digo, la diferencia entre un pyme y una gran empresa es que en la gran empresa el chofer del avión lo espera a ellos, nosotros tenemos que ir a esperar. Esa es la diferencia. Estamos frente a una situación difícil porque vemos que el mercado interno y sobre todo las pymes bonaerenses no son parte de una política extractiva, lo hablábamos hoy, que vinieron para llevarse los recursos, y para que llevarse los recursos naturales necesita que no haya consumo, y para que no haya consumo no tiene que haber capacidad de compra. ¿Cómo destruyen la capacidad de compra? Transferencia de recursos de los trabajadores hacia las empresas públicas, monopólicas, privatizadas, sin ningún tipo de control. 5 veces aumentaron la tarifa. En algunos sectores del interior de la provincia de Buenos Aires, pues el soviético, yo digo soviético aquí sí no, el soviético también aumentó y lo llevó a un 2000%, porque además ahí tiene otro tipo de problemas. Nosotros, bajo de consumos, quita de retenciones, por consiguiente no cuida la mesa de los argentinos. Al quitar las retenciones te encarece la comida de los argentinos. Vos fíjate que ahora lo que anunció este muchacho es que va a bajar las retenciones. Al bajar las retenciones implica caída de la recaudación del 20% de los impuestos, que es el 80% del monto de recaudación, es de consumo, son impuestos al consumo. Esos se están cayendo a pedazos, de una caída de recaudación atroz, y lo que hacen es no ejecutan presupuesto. Ellos no ejecutan presupuesto, te bajan la mesa, te suben el costo del alimento argentino, te bajan la capacidad de compra, hacen transferencia de recursos para los sectores que ellos pertenecen y hacen grandes inversiones que todavía no se ven, pero que están previstas para sectores energéticos, extractivos y primarizados, o sea, el campo. El resto no estamos en el ¿Industrialización? Nada, no. La industrialización es mala palabra, no es parte del desarrollo, porque el obrero industrial es el obrero peronista. Hay que entender. Y si nosotros discutimos que hemos perdido frente al comunismo, no a los libertarios. A pesar de que Macri nos ganó con el trabajo de los trabajadores. Ahora, yo cuando lo escucho a Guillermo que dice, yo le decía a Cristina que estamos haciendo las cosas mal porque están tirando ensalada a los trabajadores, yo les digo que en las fábricas todos los trabajadores tenían un auto 0 kilómetros. Entonces, nosotros en el 2015 la discusión era si los trabajadores pagaban ganancia o no. Hoy la discusión es si hay trabajo. Si va a haber trabajo. Roberto. Terrible. No, simplemente, lo mío es es algo muy sencillo porque creo que el panorama general, la visión que todos compartimos, lo que estaba acá, la expresó con claridad y sintéticamente para lo que era el tema Guillermo. Simplemente, respecto de mi expertise, uno trata de hablar de lo que sabe por experiencia de vida. Perdón, Roberto es abogado laboralista y docente universitario y formado en cátedras de la Facultad de Derecho. Sí, sobre todo una vasta experiencia de asesorar sindicatos, que ya tengo 30 años y trabajo de eso, ¿no? Es decir, no es que me la contaron, sino que vivimos de eso. Mira, hablamos de eso. Qué raro esto. Me viene bien esta película Nos por un están tema saboteando. que es muy importante para mí. Y es volver, digamos, si se quiere la palabra, al purismo, en entender bien qué significa el modelo sindical argentino creado por Juan Domingo Perón, y no el producto después que fue infiltrado, como vos decís, por los soviéticos, por los progresistas, que desvirtuaron totalmente la concepción y la visión que tienen los propios compañeros de lo que es el modelo sindical argentino. De la película se desprende claramente un mensaje totalmente clasista en el que predomina la lucha de clases. Esto de la película se ve expresamente. Nuestra concepción, como muy bien lo dice Guillermo, tal vez desde otro punto de vista, es la armonía entre el capital y el trabajo. Eso queda bien sentado y es más, tiene una traducción concreta y específica
nosotros acá lo que estamos viendo en fábrica son 3 tipos de organizaciones sindicales. No sé si lo llegaron a observar. Sí, un delegado de cada... Están los delegados, está el comité de empresa y está el sindicato que se llama CGT porque hay 5 centrales en Francia. Exacto. Ese sistema se llama de pluralidad sindical. El sistema peronista se llama de unidad promocionada. Estos términos hay que manejarlos con precisión para el debate. Si hay algo que viene bien en este, discúlpenme si me pongo en maestrito ciruela. Excelente, para eso nos convocamos. Bueno, creo que para aprender. la discusión conceptual, para darla después en la trinchera, cuando viene, después, primero el discernimiento de una película que es un mensaje evidentemente progre, porque era la salida del neoliberalismo, de la globalización, Totalmente. viene la salida por izquierda. Claro. Y la Exacto. salida era el progresismo español, en este caso el progresismo francés, Exacto. que son la misma merda. Por hablar en francés, ¿no? Que vimos la película. Entonces, y hay un tema muy importante que tiene que ver con la armonía del capital de trabajo y sobre todo en la empresa. Nuestro modelo sindical, lo hablo y todo lo tomo como propio, el peronista, vigente en lo que se puede todavía, pero por lo menos en la norma, el delegado tiene una doble representación. Es un órgano más del sindicato. No es que se pueden articular tantos sindicatos porque viene vos sos trotskista y vení y entrá, vos sos socialista, vení y entrá, vos sos de la marrón, vení y entrá, vos sos de la Bordeaux. No. El delegado tiene una doble representación. Representa al trabajador que convive con él permanentemente en la trinchera, fábrica, en el campo, en lo que fuese, en el comercio naturalmente, frente a su empleador, pero a su vez del sindicato frente al empleador y frente a las autoridades públicas. Estamos hablando dentro de todo el sector privado. Por lo tanto, este vehículo de diálogo es parte intrínseca del sistema de unidad promocionada, de un solo sindicato por actividad. ¿Qué quiso hacer el peronismo y qué lo logró? Porque no tuvimos la patria metalúrgica. Lo logramos en alguna medida, en algún momento histórico. Sistema de sindicato más representativo por actividad es el que negocia el convenio colectivo para toda la actividad. Los grados son nacional, regional o local. Sobre esto, y el producto de esa negociación es el convenio colectivo de trabajo, que solo se logra entre la Cámara Empresarial más representativa y la organización sindical más representativa. Solamente con el Estado como equilibrador, que dicta una resolución que dice homologo este acuerdo celebrado entre las partes. Solamente es un árbitro. Bueno, dicho esto, nuestro sistema sindical, nuestro modelo sindical, no tiene absolutamente nada que ver, ni con esto que acabamos de ver en las películas, ni con España, ni con, diría, todo lo que es el continente europeo. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia es diferente. Y para ir cerrando, el gran embate que tuvo el modelo sindical argentino, peronista, lo tuvimos en la década ganada. A mí me tocó trabajar con el que fue ministro de Trabajo, con Carlito Tomás. Carlito Tomás. Gran amigo. Sí, La- un compañero. La primera resolución que dicta tomada es la 255 del año 2003, en donde establece la pluralidad sindical para el sector público. Era tan fuerte el embate del progresismo, fundamentalmente, y ahí va y cierro con esto. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, logra, vía fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, elegida por quién? Por el propio gobierno peronista, de tinte progresista, y hace a todos los rasgos característicos que da para hablar 8 horas de esto. Naturalmente lo doy en un cuatrimestre, imagínate que no lo voy a dar en 10 minutos acá, pero
se logra primero perforar la estructura sindical peronista con fallos de la Corte. AT1, AT2, Rossi y 5 o 6 más. Y fundamentalmente con lo que Guillermo siempre menciona ahora, que este nuevo orden en ciernes va a tener que modificar los órganos internacionales que regulen este nuevo orden, entre los cuales está la Organización Internacional del Trabajo, que es producto de la reforma constitucional que tuvimos en el año 94, dejó el campo orégano para lo que antes nosotros teníamos que discutir entre las normas nacionales e internacionales, cuál prevalecía en la Constitución de 94 por el artículo 75, inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional. El derecho internacional tiene jerarquía constitucional. Por lo tanto, le dio la posibilidad a los jueces de, por ejemplo, te tomaran el modelo sindical francés para que te apliquen en una empresa, ahora voy a lo práctico, para que te apliquen en una empresa resoluciones de un modelo ajeno. Entonces, ¿qué tuviste en la década ganada? El conflicto como el que vemos acá del Trosco. Exacto. Fábrica Lear, por ejemplo. En la empresa, no dentro, en la calle, que es lo que vimos en la película. ¿Viste la mesita en la vereda? Sí, sí. Bueno, el modelo sindical peronista lo discute adentro de la fábrica. Exactamente. Lo discute con el diálogo, con la concertación y con el acuerdo. Exactamente. ¿Eso está en el derecho internacional? ¿Esa forma de organización? ¿Cómo, perdón? ¿Eso forma parte del derecho internacional? No, digamos, las resoluciones, como se estructura, por ejemplo, voy a decir, ¿cómo se resuelve esto de que viene uno que tiene un sindicato, otro sindicato, y con quién? Porque el empresario en ese sentido tiene razón, ¿con quién negocia? Y cuando lo felicita Frank, que le dice, me partiste a los sindicatos, porque está buscando dialogar también, independientemente de que el objetivo después sea... Como estrategia de negociación, dejás aislado el más conflictivo. Le sacás poder, lo dejás solo. Bueno, acá no. Y acá los empresarios, y esto Guillermo lo sabe mejor que nadie, preferían negociar siempre, no importa que tuviese más, pero más vale malo conocido que bueno por conocer. Por eso existen, pero, a ver, uno de los riesgos que siempre dicen en mi ambiente es, ¿por qué se lo banca tanto a Moyano, con toda la mala prensa que tiene Moyano? Porque por ahí aparece otro. Moyano, ¿sabés cómo cerrar? ¿Sabés qué es lo que quiere, qué es lo que tenés que acordar? El problema es cuando no sabés con qué acordar. Mirá, yo con Carlitos Tomada en algún momento me pidió una mano, que yo soy muy amigo de Carlitos. Me pidió una mano porque tenían un problema muy grande con todas las empresas autogestionadas. Yo soy contador, licenciado en administración y toda mi vida gestioné proyectos internacionales, soy funcionario de un organismo de las Naciones Unidas, o sea, yo me dedico a esto, a gestionar. Para mí gestionar una cámara es gestionar, ¿no? Uno fija objetivo, gestiona y desarrolla los recursos para alcanzar los objetivos. Y me pide que le dé una mano me dio 3 kilómetros, perdón, el Madigraf, ex Donnelly, cortaba la ruta todos los días, Workcolor, 2 del sector de emprendedor, grande, multinacional, y Bowen. El hotel, claro. Después pasó a Y después tuve 1000 más, pero eso era lo que ¿Y el de Panamericana? El de Panamericana también. El Madigraf hoy se llama, claro, Madigraf, antes era Donnelly. Con ellos, cuando entramos, nos dimos cuenta que el tema era la lista marrón. Yo digo la lista marrón porque era del sector de... pero porque yo hablaba con los muchachos y yo les decía, pero ¿por qué cerró la empresa? A ver, ¿por qué una empresa que tiene toda esta estructura cierra y se va? Y vos tenés, o cerrar porque los fierros viejos no sirven más. Entonces poner una empresa autogestionada ahí por más que le demos guita no va a funcionar. Entonces es preferible tomar otro tipo de estrategia. Mi propuesta fue capacitarlos y reinsertarse en sectores que tengan competitividad, porque es una cuestión de competitividad del sector. Hay sectores que no tienen más competitividad. Vos por más que quieras poner un videoclub,
no Claro, tiene... claro, Entonces, por más que tenga, que los compañeros, que los muchachos, que los puestos de trabajo, no pongan más videoclub, por otra cosa. Entonces, es peor financiar un videoclub para que los muchachos se queden con puestos de trabajo y no desarrollar otro tipo de política. Cuando hablamos con el sector, era un sector que en cooperativa no andaba, porque no era rentable el sector, porque había cambios estructurales, pero básicamente el problema fue las negociaciones. Para ellos te sacaban 3 horas. Si vos querías una licencia, te sacaban todo el doble a través de la Exacto. Y llegó un momento que ya no fue más rentable. Entonces el dueño, ¿qué hace? Agarra y dice, bueno, listo, me llevo los bártulos, me voy. Y otra cosa. La empresa que se queda, que es una cooperativa, los trabajadores que entran peleándose con los cascos de tortuga, como dicen ellos, que era con la infantería, y que pueden tomar la empresa, en realidad lo primero que hacen es constituir a los compañeros para que les cierren todos los planes que podían cobrar. Entonces, los trabajadores metían a la mujer, al hermano, al primo, al tío, metían toda la familia para que todos los programas que el Ministerio de Trabajo, la línea 1 de autogestionado, le daba para tener un ingreso más o menos. Ahora, no era la visión de poner la fábrica en marcha. Entonces me llaman a mí para que haga eso. Y bueno, resolvimos 2. Y Bauen no era, es lo que yo te decía, no era viable. Eran, y yo les soy franco, 200 tucumanos, eran 200 familias tucumanas, de las cuales 4 en algún momento habían pasado por un hotel, nunca habían pasado por un hotel, no eran trabajadores del Bauen, era otro modelo, era la verdad que una empresa tomada por presión y con la izquierda estaba muy... Sí, muy presente. Y no porque yo sea anti-izquierda, ¿no? Para eso también no estoy yo soy peronista. Pero lo que le digo es que la visión no era trabajar. Tenían uno de los mejores bares para explotar, mejor ubicado, y no podíamos hacer lo que funcione. Llegó un momento que se lo quedó la organización de la izquierda y lo utilizaba como un centro de base izquierda. Entonces, entonces yo lo que dije, cortarle el financiamiento, porque vos le financiaba para mejorar el ascensor, y los muchachos se la gastaban porque me decían, no, yo lo que pasa es que esa plata la necesito para pagar la carnicería de los compañeros. No es así. ¿Ah? Entonces, mi dictamen fue cerrado, hasta que se pudo cerrar. Yo Tenemos que hablar, yo conocí al chileno, que era uno de los accionistas más grandes, así que tiene la parrilla a la vuelta, por corriente. Casi me contratan, pero pero no por la izquierda, sino por el sector. Claro, para el sector, porque el tipo ha perdido la propiedad estaba, además se estaba cayendo a pedazos, tenía cuestiones de salud pública, o sea, era una cuestión que había que resolverla. Nadie quería problemas, pero quería resolver, había que resolverla. Y me mandaron a mí, yo por ejemplo detecté el financiamiento de todos los centros de estudiantes de izquierda. Nosotros del ministerio estábamos financiando todos los centros de estudiantes de izquierda con las cooperativas no constituidas con este programa. Cuando voy se lo digo, en ese momento estaba David. Cuando se lo digo a David no le gustó a David. El de empleo. Cuando hablo con Matías Barrota Venia le gustó más. Porque tenía una visión peronista. Claro. Bueno, yo voy a financiar desde el Estado con un gobierno peronista los centros de estudiantes que me van a hacer que yo no tenga en el semillero de la formación profesional centro de estudiantes peronistas. Porque era así, nosotros perdíamos todos los centros de estudiantes. Pero había una cosa también, rayar la defraudación al fisco. Sí, una cosa así. Bueno, está claro. Sí. No venimos a decir, porque acá hay abogados, pero... No, me parece que... Pero, a ver... Nosotros tenemos como peronistas, no, estoy buscando las palabras para no ser. Claro. Como peronistas, nosotros nos diferenciamos de los peronistas porque resolvemos los problemas. Después vemos cómo hacemos para que no nos metan una causa. Por eso todos los gobiernos peronistas que resolvimos los problemas, tenemos todos con causa. Yo no porque no funcionará nunca, pero tienen todos causa. Entonces, ¿me entendés? Sí. Pero vos tenías que resolver el problema. Cuando a Guillermo le hacen una causa por evitar que en la asamblea le maten a todos los otros diarios que no sean Clarín y La Nación con papel prensa, de manera que vos podés evitar una asamblea, muchachos, yo soy elegido por asamblea. Si no la evitas así, te pusieron los votos. ¿Cómo vas a hacer para evitar la asamblea? Vos tenés que hacer que no se haga la asamblea, porque era la única manera que
el resto de los diarios iban a poder tener un diario y que la información pública no quedaba solamente en manos de dos opositores, medio. ¿Cómo fue? Es como estratégico el papel para diario en aquel Pero, momento. pero en ese momento, claro, era estratégico. Ahora ya no, pero bueno. Sobre Pero, ¿me todo, entendés? sobre todo contra el movimiento obrero también fue muy estratégico porque a través de los medios de comunicación se empezó a generar, por cierto, por situaciones muy concretas de la vida real, lo que vos decís de Moyano. Moyano fue, para el propio movimiento obrero, fue un problema en un momento porque se metía en los ámbitos de representación personal y territorial de organizaciones hermanas que no Con tendrían comercio, con lo que comercio, todos ¿te acordás? Comercio, estivaje, Claro, todo claro. él decía, todo lo que tiene ruedas, Sí, todo lo que sí, se sí. mueve, Es mío. todo lo que mueve. Yo tuve parques industriales que me lo cerraban por la tipificación del gremio, Sí, sí. que uno quería Moyano y otro querían, entonces como le correspondía al de depósito y no sé cuánto, Sí, sí, sí. lo de Moyano me cerraban el parque industrial. Porque Sí, lo logística- recordamos, los Sí. 90, terrible. Esto es interesante. Durante el kirchnerismo. Sí, sí, También. Ah, sí, no, no, fue lo sí, nuestro. tenés razón, sí, sí, sí. sí, no, ahí fue el tema, ahí fue la cuña que se metió en el modelo sindical. Por eso es bueno que los que estamos acá conozcamos de lo que estamos hablando, ¿no? Claro, porque para el sector empresarial, Moyano no es un problema. Porque negocian, saben, acuerdan. De hecho, negociaba mejor antes que ahora. Claro. Entonces, porque una cosa es Pablo y otra cosa es Sí, Diego, ¿no? Pablo es complicadito. Pero es más complicado, porque cuando vos perdés previsibilidad en el proceso de negociación, Claro, ¿me entendés? claro. Lo que tiene precio no tiene valor, y muchas veces tiene precio, esto es una cuestión de interés. Sí, claro. Entonces vos agarrás y decís, bueno, ¿cómo yo resuelvo esto? Resuelvo de esta manera, de esta manera, de esta manera, y listo. Yo le voy a tirar un dato, el 50%, por ejemplo, de las panaderías de la República Argentina, todas están en infracción con la ley laboral, Sí, no. y la mayoría no tiene ni habilitación, el 50%. Ahora todas funcionan, ¿por qué funcionan? Porque todo está en una red de corrupción con los secretarios generales del sector, con los inspectores, entonces tenemos serios problemas en la República Argentina, en donde, y esto no es un problema de normativa, No, es un problema fáctico. es un problema fáctico de intereses y negocios. Hay que entender que en las relaciones entre el capital y el trabajo, vos tenés quien ve al capital o quien ve el trabajo, quien ve el capital como su enemigo, aquellos trabajadores de la lista marrón, y quien ve al trabajador como una variable de ajuste. Nosotros como peronistas, el trabajador no es una variable de ajuste, es mi cliente, es mi mercado, es mi colaborador, es parte de la naturaleza de la empresa. Esa es la diferencia. Y el hombre es el centro. Y el hombre es el centro, exactamente, no el capital. No, eso por lo menos. Bueno. No, simplemente cierro con esto y ya también me... Hoy llegamos en esta etapa, que esto ameritaría un simposio, ¿viste? Ya lo Interdisciplinario, creo. Sí, total, de discusión, cada absolutamente. uno con distintos aportes. Lo que yo estoy viviendo en la actualidad, primero que no lo viví nunca, y segundo, normativamente hablando, Sí. que puedo opinar yo, es la conjunción de un neoliberalismo exacerbado y de un progresismo exacerbado, o sea, de la globalización plasmado en una normativa de manera conjunta, como es la ley. Absolutamente, de Sí, modernización sí. laboral. Vos sabés que la CTA no En la puede película plantear ya la hay inconstitucionalidad porque el anhelo de la CTA, de la pluralidad sindical, mi ley lo plantea la ley de modernización laboral, que es una ley tramposa por donde lo ve. Eso se puede hablar, todavía no la pude terminar de entender porque se tiene que ver Todavía. por partes. No pudimos. partes Nosotros tenemos implementadas. convenios por pudimos. empresa, que es, los convenios por empresa solamente benefician a la grande empresa, Claro. no a las chiquitas. O sea, yo dentro de mi entidad tengo 25.000 almacenes, que es lo que yo represento. Y bueno, yo no puedo mandarle un almacenero a un negocio. No, aparte corres el riesgo de la izquierda porque se radicalizan los delegados de base. Entonces, ahí estamos frente a un problema. Sí. ¿Cómo, Sí, yo después... ¿Cuál sería la Sí, propuesta de vamos. solución? Porque lo que estoy viendo es que se está institucionalizando, ¿no? Porque ya esto está amparado en el derecho internacional. Entonces
eso ya está entrando. ¿Cuál sería el mecanismo para evitar eso? No, yo lo que dije, por eso da para que profundice más el tema. Dije, eso ya entró. Claro. Lo que no sé es cómo sigue ahora, primero porque lo que sostiene Guillermo con la encíclica, lo que se está hablando ahora, que está calentito, es decir, para dónde va el mundo y qué instituciones van a ser las que reemplazan. Pero sale el derecho internacional, ya entró desde el 94 hasta el año pasado. O sea, sobre todo en el criterio de resolución judicial. El pluralismo entró directamente, vino para quedarse. Y las negociaciones quedaban por la presencia personal de los dirigentes. Cuando uno tiene una puja de intereses, uno discute la paritaria una vez al año. El resto es trabajo conjunto. Y en esa puja paritaria, y el doctor, permíteme que lo diga, está todo acordado. Después nosotros nos peleamos, los compañeros se van, putean, salen afuera, ya está acordado esto. Lo que pasa es que ambos dos necesitamos representar que trabajamos para nuestra base. Si no me dicen que yo le regalo mucho y al otro me dicen que entrego todo. Ya está acordado porque el sector empresarial y el sector de los trabajadores tenemos muy en claro, sobre todo el sector industrial, tenemos muy en claro qué puede dar y qué no puede dar el sector. Los trabajadores conocen perfectamente lo que es la actividad. Vos como empresario no le podés mentir a tu trabajador. Ellos saben si vendes, si no vendes, si ganás, si no ganás, si te cambiaste la... Perfectamente, fúmala bajo el agua. ¿Me entendés? Entonces, y la diferencia que tenemos con estos pibes nuevos, que estos pibes nuevos no entienden que para que haya un nuevo puesto de trabajo, tiene que haber un nuevo trabajador. Pero para que haya un nuevo trabajador, tiene que haber un nuevo puesto de trabajo. Y los nuevos puestos de trabajo se generan con rentabilidad. Si yo tengo una actividad que no tiene rentabilidad, no reinvierto. Y si no reinvierto, no crezco. Y si no crezco, no genero nuevos puestos de trabajo. Máxima impecable, sin capital no hay trabajo, sin trabajo no hay Exactamente. capital. Máxima doctrina. Pero no todos lo saben. No, por eso es el problema, no se O sea, sabe. el problema es que no tenemos un buen semillero, no hay un buen proceso de generación de nuevos representantes. Cambió, sindicalistas. yo tengo 62 años, Encima cambió se la mete la cabeza. mano. Como pienso yo, no piensan mis hijos. Tengo uno que es ingeniero químico que está en IPF y el tipo labura como yo, 24 horas al día. Los otros piensan, no, tienen la vida resuelta, ¿no? Tienen un departamento que yo le dije, pero yo me lo tengo que elaborar yo. Pero al margen de eso, piensan en viajar, no piensan en estudiar, en capacitarse. Uno de 38 años me dice, me gustaría estudiar algo, ¿puedo estudiar y estudiar? No, pero no tengo ganas. No estudio. Ahora, ¿me entendés lo que te quiero decir? Es otra cabeza. Está bien, está mal, es diferente, es otra cabeza, hay que aceptarla. A mí me cuesta. Yo te digo, yo le voy a contar una experiencia, no quiero ser aburrido, pero una experiencia. Yo soy uno de los dirigentes que fui dirigente en la pandemia. A nosotros la pandemia nos mató. Yo tengo 62 años y parezco físicamente voy a tener 68, 70. La pandemia me mató, a mí me cerraban los comercios, me hacían pagar los salarios, me decían que me iba a dar algo en algún momento, me daban una moratoria que me generaba una deuda para pagar los impuestos, el seguro me seguía cobrando como si yo estuviera abierto, la luz me seguía cobrando como si yo tuviera la luz prendida y no me dejaban abrir el negocio. Yo tengo dirigentes muertos, dirigentes suicidados, o sea, todo eso la hemos vivido. Ahora, ahí yo me encontré con una falencia muy grande de la clase dirigente. Cuando empezó el home office, que empezaron a trabajar, bueno, ustedes saben que todos los seres humanos somos perseguidos, ¿no? Somos desconfiados de perseguir. Entonces, ¿qué hacían? Venían, yo actuaba como psicólogo, nosotros lo que hacemos es, en la reunión de comisión directiva, que somos 40 empresarios, actuamos como psicólogos, cada uno cuenta con la problemática, porque lo que aprendimos es que por ahí, alguna medida que yo he tomado anteriormente le puedo ayudar al otro, por experiencia implícita. Entonces, pero ahí no teníamos experiencia. Miraba los estados, entonces el tipo que trabajaba en home office miraba los estados. Me decía, ven, mirá, está jugando al fútbol, mirá, está comiendo un asado. Entonces yo le explicaba que primero el estado puede ser viejo, es una foto vieja.
que no necesariamente en el momento donde tenía que trabajar. Pero además le digo, vos le fijaste objetivos, porque vos para poder trabajar en home office tenés que fijar objetivos. Esa es la discusión que yo doy siempre, que me peleo mucho con Jackie, con el tema de las 6 horas de jornada laboral. Digo, yo no tengo ningún inconveniente con las 6 horas, o acá como decía Las 35. las 35 son 7 horas. Ahora, fijemos objetivos. O sea, yo lo que tengo que hacer, primero no te va a generar nuevos puestos de trabajo. Pues yo voy a generar objetivos. No es que yo un puesto de trabajo lo divido en 2, que trabajen los 2 la mitad y le voy a pagar lo mismo a cada uno. Ojalá pudiera hacer eso. Pero Pero eso ten sería cuidado milagro. que lo que a mí me toca discutir ahora es el turno rotativo de 12 horas como sobre Frank. Claro, bueno. No es otra cosa Con la- lo que me con la- toca. con la- Hoy vos estás discutiendo 4 Con la base, con la bolsa de 30 horas. Sí, te Y esta película viene a ser, 24 años después, la prueba de que, como bien el encuadre perfecto que hace Guillermo de Milei, progresista extremo, un globalizador extremo, porque se planteó el banco de horas, que está plasmado Sí. en nuestra ley. No lo hizo Milei. No, eso. Pero que está plasmado en nuestra ley de modernización laboral. O sea que es una prueba El de que banco de horas, Milei vos sabés que el banco de horas de hecho existe por sector. Bueno, Como o sea, si yo Hay diseño sectores tiene que ganar. se necesitan, Exacto. gastronómico, Pasa que acá, automotriz, no es lo mismo la temporada que ley fuera de contrato de temporada. trabajo. Pero eso se arregla mediante en el se convenio arregla mediante colectivo. el diálogo con los Ah, compañeros, paritario. porque los compañeros tienen claro cuando Claro. trabajan. Sí. ¿Me entendés? O sea, tiene muy en claro cuándo es la actividad, cuando vos tenés plena Exactamente. producción y poca producción. ¿Cómo lo podés dividir? Después, bueno, nosotros lo que teníamos que hacer es trabajar sobre las características del empleador. No tenemos buenos empleadores nosotros. No sabemos conducir. Tuve que implementar un curso de alfabetización digital porque el 80% de los dueños de empresa no estaban en condiciones de manejar un Excel y de hacer una planilla de seguimiento, un tablero de control, ¿no? O sea que, tablero de control, trabajás para adelante y vos planificás y vas corrigiendo la dispersión a medida que vos tenés que llamar al empleado que no te está cumpliendo con los objetivos. No tenés que llamarlo para cagarlo a pedo, que es lo que yo le decía. Vos tenés que ir corrigiendo cuando el tipo no esté claro. Cuando vos el tipo está, viste como iba el dueño que miraba y miraba lo que hacía y hacen una encuesta o ese relevamiento de opinión y miraban lo que ponían, entonces esas cosas no las puedes hacer. Porque vos no le estás. ¿Me entendés? Es una manera de influenciar, es una manera de. Entonces, ese tipo de cosas nosotros tenemos que entender que tenemos una generación de dirigente gremial empresarial, pero básicamente de empresarios, pymes, que no estamos capacitados para este tipo de modificación. No sé cuándo vamos a poder implementar la nueva ley. Con el teletrabajo. Sí, no, yo también, esto lo charlamos cuando estuvimos, en enero, febrero, con toda la Sí, discusión, pero- porque fue ahí cuando se discutió Sí. en el Congreso la reforma laboral, ¿no? Y lo hablamos, toda la burocracia que esta nueva ley genera para los empresarios, para registrar un trabajador, es como vos decís, ahí falta el conocimiento, la alfabetización, porque todo es nuevo para los contadores, o sea, se va a crearon una burocracia digital para la registración, que la ley va a estar vigente, la ley la vamos va a desaparecer porque ya vamos a venir nosotros, y todavía las empresas no van a saber aplicar el tema de registrar a los trabajadores. El fondo, yo estoy de acuerdo con el fondo. Estoy de acuerdo con tener previsibilidad en donde todos solidariamente aportemos, primero para que todos los trabajadores cobren, porque muchos si no después vos tenés, y esto déjeme, no dejo de ser la tener de formación profesional de contador, si no vamos a empezar con las SAS y vamos a empezar a tener, claro, que después le vayan a cobrar los invisibles. Pasa eso. Ustedes, ¿cuántos juicios tienen y cuánto cobran? Los grandes cobran. Ahora el chiquitaje después no lo encontrás más, no lo cobra más. De esta manera vos vas a garantizar el cobro. Lo que tenemos que hacer es no premiar a los malos trabajadores, sino proteger castigar y proteger a los buenos trabajadores y a los malos empresarios. Existe también. Existen de las dos. Sí. Ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que lo ministre los fondos buitre ni la fintech. Eso tenía que haber constituido el fondo para un banco de desarrollo
para promover inversión a mediano y largo plazo, porque el fondeo va a ser a mediano y largo plazo, y poder hacer créditos de proyectos de inversión, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que utilizar, como fue la CAFJP, en vez de para prestarle a Clarín y cosas, empezar a hacer un fondeo para tener un banco de inversión que no tenemos en la República Argentina. Ningún modelo industrial, ningún proyecto industrial en la República Argentina se hace sin un banco de inversión. Porque los proyectos, uno cuando entierra plata, nosotros los industriales decimos enterramos plata. Vos durante 20, 30 años, lo que vos compraste, enterraste, después sos fierro viejo. No vale nada. Una máquina 0 kilómetros vale una cosa, una vez que empezó a producir después no vale nada. Porque si la tenés que vender no anda el sector, por consiguiente nadie te quiere pagar. Entonces, vos necesitas proyectos de inversión a mediano y largo plazo. Cualquier cosa, no. Yo creo que hay que definir 30, 35 cadenas de valor, que tenemos ventajas comparativas, industrialicemos nuestra materia prima y desarrollemos un mercado interno fuerte que nos permita, a partir de la fortaleza del mercado interno, conquistar el mercado internacional. Con valor agregado, con producto, con laburo, no solamente con producción primaria. ¿Bien? Entonces, para eso hoy tenemos que lograr competitividad. Hoy tenemos un problema serio y positivo en la República Argentina. En la provincia de Buenos Aires pagamos 3 veces ingreso bruto, por ejemplo, porque nos retienen 3 veces ingreso bruto. El precio FOB de un producto que se exporta, el precio FOB es una terminología en donde todo el mundo sabe hasta dónde están las responsabilidades y cuál es el precio por esa responsabilidad. El precio FOB es lo que se utiliza, tenemos un 20% de impuestos dentro del precio FOB, del sector industrial. ¿Cuánto? 20%. El criterio mundial es que no solamente no se exportan impuestos, sino que en algunos casos te devuelven impuestos. Cuando devuelven impuestos, ahí entramos en el riesgo del dumping, ¿no? El dumping económico. Pero el no cobrar, el exportar el bien sin impuestos es el criterio mundial en el comercio internacional. O subsidiar, en el caso de China. Ahí es otra cosa. Cuando te subsidia, Ahí es dumping. ahí eso es el dumping. Dumping en el Vos país. tenés dos tipos de dumping. Yo le voy a decir algo que a Guillermo no le gusta que yo le diga, pero yo le digo igual. Porque además ¿Por creo qué que no usa la palabra es el- dumping, Guillermo, para esto que está haciendo China? habla de subsidio, pero no importa. Pero no dice dumping. Pero él habla del dumping económico, que en eso es lo que... Lo que pasa es que la disciplina, el dumping económico lo tiene definido. Yo hablo del dumping social. El dumping social, que eso lo charlábamos con Carlos Tomada, el dumping social es cuando vos utilizás el no cumplimiento de la normativa de la OIT para fabricar un producto que compite con vos. Entonces, si yo acá tengo trabajadores que tienen aguinaldo, que tienen vacaciones pagas, que tienen un mes de feriado, que tienen un mes de inasistencia paga, y tengo que competir con pibes de 16 años que no se laburan 18 horas, no puedo competir. Entonces, la definición uno como dirigente peronista es, yo no quiero el modelo chino de pibes de 16 años laburando. Lo que quiero es que si el producto viene de ese país, nosotros le cobremos un derecho compensatorio. Que me permita a mí competir. Que ese subsidio, a través del dumping social, que uno no lo quiere porque uno es un ser humano, que no le afecte a los trabajadores argentinos. Y que sea la transferencia de recursos del Estado chino hacia el Estado argentino, con un derecho de importación y un impuesto. Y que me permita a mí aflojar la presión tributaria, en donde tenemos en la República Argentina 155 impuestos, nacionales, directos e indirectos, provinciales y municipales, que son tasas, de los cuales 20 impuestos recaudan el 80%, tú conoces Pareto, ¿no? La teoría de Pareto. 20 impuestos recaudan el 80% de la recaudación del fisco. O sea que el resto lo podríamos sacar perfectamente. Bueno, lo que tenemos que hacer es una gran reforma impositiva en un gobierno peronista. Que la reforma impositiva, que ahora esto quiere que no pague impuestos al Perín. Nosotros decimos que al Perín tiene que pagar impuestos. Y si ganó mucha plata, tiene que pagar mucha plata. El impuesto más equitativo es el impuesto a la ganancia. Y es el que está proponiendo el fondo también ahora. Está queriendo sacar el monotributo, ¿viste? ¿Me entendés? No, eso Pero es eso es el monotributo del chiquitaje, ¿viste? El problema del monotributo es el chiquitaje. También tenemos
cirujanos plásticos que ganan fortuna, que son monotributistas. O sea, pero esto es fácil. Se fiscaliza fácil, muchachos. Vamos a un country, preguntamos a ver qué hizo la casa, nos miramos a ver, le saco el DNI, saco la clave fiscal y sé cuál está el tipo. Bueno, un Santiaguito es. ¿Me entendés? categoría A. Pero claro, pero bueno, ¿me Un entendés? Santiaguito es categoría A. No, bueno, está bien. Pero lo que yo quiero decir es que vos también tenés quien se oculta en el monotributo. Pero si vos sacás el monotributo, vos estás complicando la participación del emprendedor o del pequeño comerciante o empresario frente a la competencia de otros mercados. Por ejemplo, el monotributo en la República Argentina, vos tenés el monto de facturación, que ahora lo aumentaron un poquito, no mucho, pero te aumentaron la alícuota, vos haces que en Uruguay es 5 veces más, en Brasil 4 veces más y en Chile 3 veces más, por la misma base imponible. Se promueve más la incorporación de que todos paguen. El problema que tenemos es que en la Argentina somos todos evasores. Y lo digo, No, pero sí es el gran problema, es evidente. porque no vengo acá. Está bien, El pero eso 50% de la economía está en negro. Pero vos pensás que eso es porque si bajaran los impuestos, la gente no se incorporaría al sistema. Vos tenés que hacer una reforma. Porque Bajar los impuestos. Sí que es algo cultural, digamos. Sí. Si podemos Es una zafar parte 10, zafamos 10, si O zafamos... sea, acá lo que tenemos que hacer es romper la cabeza. Pero para romper la cabeza tenés que tener alguien que tenga autoridad moral para romperla. Tengo muchos amigos, por supuesto. ¿Me entendés lo que te digo, no? Vos vas hoy a comprar a cualquier comercio y te dice pago contado 10%, pedirle la factura y te dice no, con factura no. Entonces no es pago contado 10% por los gastos de la fintech, es por no facturarte. Es operación en negro. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, todo, miren, yo tuve una problemática que tienen los grandes, que ahora se ven como los grandes salvadores de la tierra, con este gobierno, que son los mayoristas. Los mayoristas le venden en negro a los chinos. Los chinos no te compran una croissant ni una factura por miedo a que la palabra de factura se identifique. Y te cambian cada 2 años chino. Entonces vos cuando lo inhabilitas es otro chino. Haciendo por el oficio. Haciendo por el oficio. Claro, te cambian la habilitación cada 2 años, la inscripción cada 2 años. El mismo negocio que tiene origen hace 20 va cambiando. Va cambiando, te lo va modificando de jurisdicción y te lo pasan de país, todo esto es una tragedia. Pero nuestros hermanos bolivianos con la verdulería. Bueno, no, pero todo, ¿no? No te compras, a ver, es fácil que vos controles a quién le vendés y le facture. El problema es que nadie te factura. Ahora no lo resolvés solamente con el mercado central. Si vos apretás el mercado central y decís, mirá, no, para que salga un cajón de tomate tiene que salir una factura. Hay otro que no tiene factura para nada. Pero te compran directamente en producción con los medianeros, que además tienen un problema de salud pública, porque no hay control bromatológico. Y no saben con qué le tiran. Pero el otro problema que teníamos es que hacían los grandes mayoristas agarraban, te emitían factura a los diferentes supermercados para compensar lo que le vendieron los chinos en negro. ¿Cómo saltó en pandemia? Porque los tipos no compraban, porque no vendían. No facturaban. Y aparecieron, claro, apareció una cuota de la FIP y una factura que no tenía. Y a partir de ahí tuvimos que hacer una denuncia penal, como entidad. Porque el comerciante no quería comprarle, no quería hacer una denuncia penal a Nini, a Vital o a Maxi Consumo, porque si no, no compraba más. Entonces, ¿a quién llaman? En la Cámara. La Cámara en representación, sí, bueno, denuncia ante la FIP y penal. Ese tipo de cosas hace que es muy difícil. Ahora, hay que resolverlo. No llegaremos al 100% en blanco, no hay problema. Pero si en vez de estar en el 45 o 50, llegamos al 70, primero evitar la competencia desleal. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la competencia desleal, muchachos. Ahora, hay una economía en negro que es cultural y que no lo vas a poder ratificar. Ustedes fueron a Salta alguna vez, fueron a Salta, todo negro. Vas a las ciudades turbos, ¿viste? Los turcos y los bolivianos, los turcos y los bolivianos, no, es todo negro. Y si vos proponés, yo he entrado,
yo ando normalmente con saco y corbata, entraba con saco y corbata y se iban. Cerraban los negocios y se iba a comprar. Iba a comprar por otro anuncio para traer la plata. Me mandaron saco y corbata. Eso me pasó en Boedo también. He ido a Boedo con saco y corbata y no me atendían, se negaban, se iban. Pero es un problema cultural y es un problema de realidad. Si vos pagás todos los impuestos, no te da la rentabilidad del negocio. Claro. Te fundís. Entonces, Bueno, vos... Guillermo dice que eso es otro problema, ¿no? Que la rentabilidad va por un lado y que los impuestos es otro. ¿Es antes de impuestos o bueno? No, bueno, está bien, pero vos estás hablando cuando vos tenés que definir el margen de rentabilidad para tener una economía sana en crecimiento. Una cosa es después de impuestos y antes de impuestos. El problema que vos tenés en la República Argentina es que el 50% del ingreso son impuestos. Y vos tenés impuestos regresivos que son impuestos sobre impuestos. Vos, sobre el IVA, vos le cobrás IVA sobre ingreso bruto. Y vos pagás impuestos municipales sobre ingreso bruto y sobre IVA. Por más que el IVA es un impuesto indirecto. Sí, aparte es el contrasentido de nuestro bendito país. Un profesional tiene que tener obligatoriamente un contador. Sí, sí, sí. Por ejemplo, porque si no estás expuesto a todo tipo de problemas, porque no manejás la expertise y necesitas tenerlo sí o sí. Se paga por todo, se deduce por todo, se presentan formularios por todo, y bueno, sí, el resto que no paga nada es injusto desde ese punto de vista. Yo lo lamento, pero se me está haciendo Sí, pero no sé si tienen alguna pregunta. No, simplemente me gustaría que muy brevemente, como bueno, uno de los puntos de la convocatoria es bueno el tema de la comunidad, de la armonía entre el capital y el trabajo, más en la situación en que estamos viviendo, donde estos dos sujetos del vínculo laboral se encuentran destruidos. Está destruido el trabajador y está destruido a la empresa también, ¿no? Brevemente, si ustedes pueden sí, en nuestro caso una forma de lograr esa mancomunión. La doctrina, que puede decir cada uno de su expertise de la doctrina. Nosotros de la doctrina nos sentimos no solamente cómodos, sino que creemos que los sindicatos deben ser peronistas. Porque si lo hacen a través de un diálogo, nosotros tenemos que trabajar juntos porque ellos creen en la necesidad de tener fuente de trabajo. ¿Qué es una diferencia con el sindicato estatal? O sea, nosotros con ANTE no tenemos buen diálogo, o con UPCL, pero porque nosotros estamos acostumbrados a medir presentismo, a medir productividad, a discutir productividad con los trabajadores, en donde además eso es parte de la renta del negocio. Es un premio propio de la renta del negocio. Nosotros hoy el desafío es mantener fuente de trabajo. Y para mantener fuente de trabajo tengo que tener pyme abierta. Vos me preguntás a mí como contador, yo te digo que como contador te digo, mira, si tu actividad hace 4 meses que venís poniendo plata, pon un mes más y empezá a cerrar. Porque si no, te vas a fundir, no vas a tener el resto para cuando esto cambie, y cuando esto cambie vamos a tener un cementerio industrial en vez de una política industrial. Como contador. Como dirigente no lo dejo, como dirigente voy a decir, mira, no te me vayas a Paraguay, se me quieren ir todos a Paraguay, porque Paraguay tiene un régimen impositivo del 10%. en muchas actividades. Claro. Entonces, todas las actividades industriales se están yendo a Paraguay. Acá, por eso, bueno, naviera. Entonces, y además tiene... El problema no es el salario, el problema no es el trabajador y mucho menos el sindicato. Hoy el problema es la falta de política industrial que lleve a que tengamos un país con crecimiento del mercado interno. Cuando hablamos de una política industrial hablamos de un mercado interno. Cuando hablamos de que nosotros teníamos el rastrojero, el pulquio, la motopuma, aquellos que son pibes no saben de qué estoy hablando, yo le estaba diciendo que era una política industrial. ¿Quién compra? El rastrojero no sé si se exportó. Sí, se exportó. ¿Se exportó alguno? Pero no había una política de exportación, había una política de producción para tener un vehículo económico que pueda darle una herramienta de trabajo al sector productivo argentino. Yo hacía los deberes en un rastrojero, yo vengo de ahí.
Mi papá se murió a los 60 años cuando le cerraron los rastrojeros. Nosotros teníamos 4 agencias de rastrojeros. De un día para otro, por una decisión del gobierno militar, nos encontramos con 80 trabajadores de mata sin que vender. El viejo se murió. O sea, a mí nadie me la cuenta. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, ¿cómo uno, cuando habla de la necesidad de desarrollar políticas públicas que promuevan la producción y el desarrollo de un entramado productivo, es ya hasta una cuestión de salud pública? Hoy nosotros, en las reuniones, nos saludamos así o así, que te agarró. Un infarto o hemorroides. Algo te agarra. Totalmente. Estamos perdiendo hace 5 meses, estamos poniendo plata. El problema es que hay que ser muy macho para cerrar una empresa. No es fácil cerrar una empresa. Sí, no, claro. ¿Me entendés? Nosotros. Después las decisiones de capital que se toman en Japón, en Taiwán, es otra cosa. Un pyme vive ahí, ¿viste? Es un trabajador que además quiere trabajo, sabe, va al cumpleaños de los 15 del trabajador, convive con ellos, se preocupa. El trabajador se preocupa cuando nos ve mal y nos preguntan qué pueden hacer. Es una gran familia. Bueno, ahí está el problema cuando es una gran familia. Yo tenía una pregunta. Con el tema de los impuestos, yo tuve una experiencia de viajar mucho a Alemania y allá están, pero a las reputeadas con los impuestos. O sea, hasta la gente común paga impuestos y paga mucho más del 50% de lo que gana. Y además los servicios pagan el agua que entra, el agua que sale y el agua de lluvia que les pasa por su casa y tienen que pagar por el agua de lluvia, la basura que sacan, la basura de las cajas que entran, pagan todo, se vuelve loco. La clase media, digamos, jamás puede prosperar mucho, Por los están en un estándar siempre ahí. Los profesionales lo mismo, hablaba con otros arquitectos, me dicen, sí, todo muy lindo, pero yo jamás puedo levantar la cabeza más de acá. Están bien, están muy bien, pero jamás pueden subir de su posición social, cosa que nosotros sí podemos. O sea, te la escapás por algún lado, el que le va bien puede hacerlo. Y allá están súper estancados. Ese es un dato muy importante. Las singularidades de nuestra patria son interesantes para analizar. Por eso creo yo con esto voy a cerrar. Creo que no hay que extrapolar doctrinas para incorporarlas como que son las salvadoras, sino que la construcción de un desarrollo tienen que negociarse acá entre los que saben, el sector de los trabajadores, porque me corresponde, y de los empresarios, conocen la idiosincrasia y tienen la solución para los destinos del país. Porque entre los gitanos no nos tiramos las cartas. Acá sabemos todos perfectamente bien con el interlocutor que vos tenés que negociar y nadie quiere perder la fuente de trabajo. Lo que humildemente a mí me corresponde ahora es una tarea más de docencia entre los sectores que me muevo, porque no se tomó verdadera conciencia de lo que se legisló y de los efectos que puede tener lo que se legisló. No lo sabe nadie. Este es el problema. Yo a un empresario me dice, Tordo, ¿cómo arreglo este juicio? Yo antes le decía, si vos lo tenías en negro al trabajador, tenés que pagarle tanto, más o menos, ofrecerle tanto, tirarle tanto, hasta acá. Yo ahora no les digo, ahora no sé qué decirle. No tengo parámetro, no le puedo decir, el del 72 le da el daño, pero el del 60 le da otra cosa. Y yo no sé si voy a tener que litigar en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires o voy a tener que litigar. Me explico lo que la inseguridad jurídica que plasmó esta reforma, que nadie la entiende. Y hay que en la provincia tenemos otro fuero. No necesariamente vos tenés que llegar a litigar a la nación en Corte Suprema para que se aplique. Digo, eso. Pero te afectó normas también federales, esta norma, que se discutió. ¿Quién la discutió? Porque si la hubiésemos discutido los trabajadores o los empresarios, como se discute en toda parte del mundo de la legislación laboral, yo sé que la discutió porque en un traslado, en un expediente, un traslado de 3 días, por una inconstitucionalidad, me citaron 76 carillas. Entonces, ese estudio fue el que hizo la norma. Elemental, Watson, fue una de Rioja que hizo la norma. Claro, fue una de Rioja. Sí. Claro. Es la UIA, pero el empleado. A ver. Claro, pero no puede opinar sobre los empresarios. El tipo construye una ley
Andás a ver El tipo es un abogado laboralista que utilizaba la gremial empresarial para hacer su negocio. Pero no era un empresario. Yo a Funes de Rioja no lo respeto como dirigente gremial. No O sea, es empresario. nosotros, el de ahora, Martín Rapalini, es empresario. él es el dueño de Cerámica Alvear Ah, y de algunos parques industriales. Es mi colega de la UIPA en provincia, yo sepa en provincia. Nosotros trabajamos con unidad para que él llegue, porque es un buen dirigente, es un empresario. Pero Funes de Rioja era de la Copal, o sea, era un... Como tienen las cámaras que tienen, las cámaras de las grandes empresas no tienen un dirigente gremial empresarial a cargo de la cámara. Ponen un empleado. Normalmente es el abogado, el contador, el gerente de relaciones públicas. Vos están los fierros. Claro. No, Sí, en la fábrica. pero vos te pensás que Roca va a ser presidente de... Yo te tengo que despedir, Guillermo.